Una pregunta muy rápida. Cuando hablamos de burnout, burnout es pasado, que es solamente algo que pasa, no es algo que está pasando. Porque tú dijiste, estamos hablando que tú cruzaste este umbral, no puedes volver, ya estabas en burnout. Entonces, burnout es algo que pasa, no es algo que está pasando, porque pones estresado, después unos síntomas de apatía, o dijiste, y después es que no puedes enfocarte, ¿no? Y then estás en burnout. ¿Es un proceso o es algo que, clic, estás en burnout? Es un proceso y tiene 12 fases súper claras que tú puedes identificar. Okay. Por eso es tan importante trabajar en el área de prevención, porque si uno tiene conocimiento de cómo es la fase de evolución del burnout, si tú puedes intervenir esos factores en las etapas tempranas, evitas que la persona llegue a burnout. O sea, el burnout sí se puede prevenir, porque no es como un heart attack, ¿no? Te dio el infarto ya. No, esto tiene un proceso de gestación. En el mío seguramente fueron 8 meses, 1 año de manejo de estrés crónico. Yo llegué a Irlanda en el 2016 y esto se dio en el 2019. Fueron por lo menos 3 años de acumulación de estrés. Entonces, lo positivo es que si tú eres consciente de esas fases, puedes entrar a intervenirlas. Ok, qué pena por todo como interrumpirte No, tanto. no, tranquilo. Estoy pensando que yo tuve muchas mentiras en mi mente de burnout, pensando que burnout sin problema, vas en vacaciones, pueden no recuperar. Yo no sabía que toma 3 meses y sigues en burnout. Yo pensaba si tú paras, estás bien, pero tú estás diciendo que no, ni cerca. Si estás en burnout, hay otras cosas que tienes que hacer que no tienen nada que hacer con una playa ni una cerveza. Claro. Es que hay que entender, una cosa es los síntomas de qué es el burnout y qué estás haciendo, el otro es por qué llegas al burnout. Y ahí empezamos a hablar de temas que son súper delicados de enfrentar, que tiene que ver con conceptos como el perfeccionismo, como el temor a ser rechazado, como el temor a quedar mal, conceptos como la vulnerabilidad. Entonces, fíjate que mientras esto no se aborde desde esos conceptos que te llevan a actuar de la forma que tú actúas, pues no lo vas a poder resolver. Unas vacaciones no vas a resolver esto. Fíjate que en el caso mío, yo era una persona que venía de un hogar en el cual mi papá y mamá maravillosos, pero un papá súper exigente. Mi papá venía de formación militar, aunque mi papá no era militar, nació en familia de militares, con un agravante es que mi papá quedó huérfano cuando tenía 7 años, era el menor de 10 hermanos, y vio que su mamá, pues una señora que se dedicó a 10 hijos, pues era ama de casa full, y tuvo que vivir unas dificultades muy graves y muy difíciles para salir adelante porque sus hermanos que tenían 17 y 18 tuvieron que sacar 10 hermanos adelante. Mi papá entró a la universidad a los 23 años, o sea, súper mayor porque no había con qué pagar una universidad. Entonces mi papá cuando vio eso, a las mujeres, nosotros somos 5 en mi familia, 3 somos mujeres y mi papá a las mujeres nos decía, ustedes tienen que ser independientes, ustedes no pueden depender de un esposo, ustedes tienen que ser lo mejor que pueden ser. Entonces mi papá nos exigía, ¿no? Cuadro de honor permanente. Entonces yo me formé con esa exigencia y por eso fue que traté de manejar todo el tiempo. Entonces mi mamá, el viaje, la oficina, los niños, el marido, todo el tiempo porque en mi interior yo no podía fallar. Este fue tu normal. Tu regla de juego es viajar sin dormir normal. Haz que tienes que hacer. ¿Cumples o cumples? Hay que cumplir ¿no? y debo. Yo viví en una familia del deber ser y eso siempre lo reflejé en toda la carrera profesional, en cómo crié mis hijos. A mí se burlaban mis amigas aquí en Colombia, me decían, Laura, pero usted ¿cómo tiene tiempo para todo? Usted es una super ejecutiva, una super mamá, le hace la fiesta infantil al muchachito, hace deporte, ve las amigas, saca a la mamá a almorzar. Usted tiene tiempo para todo. Sí, pero menos para mí. Yo tenía tiempo para todos menos para mí, pero era el deber ser. ¿Tú dedicaste tu vida a los demás por cuánto tiempo? Hasta finalmente entender que tú fuiste la parte fatal de la ecuación. Yo creo que hasta que me enfermé. ¿En serio? Y nunca pensando que eso es que me hace feliz, es ayudar a los demás, pero nunca pusiste uno mismo enfrente. Dice, no, yo si estoy bien, puedo ayudar, pero si yo... Yo era la super Laurita que todo lo podía, porque yo era, digamos que yo hice una carrera profesional muy rápida. Digamos que esa formación que yo tuve en mi casa del deber ser, más la obesidad, más la dislexia, forjaron en mí un temperamento súper duro. Me acuerdo que mi mamá me decía, ¿tú por qué eres tan dura? Yo era dura, no, yo sí puedo y no me voy a dejar de esto.
Y por eso yo nadaba y aunque nunca ganaba, pero siempre terminaba con medalla de bronce. Y por eso yo corría y llegaba de últimas, pero hacía la prueba porque yo puedo. Y ese yo puedo y voy a ser independiente, voy a ser capaz, lo trasladé en todo. Entonces, en mi vida profesional, en mi vida laboral, con mis hijos, con todo. Pero siempre se le olvidaba a uno ser amable con uno mismo, porque no había espacio. Para mí, en la vocación de servicio, yo empecé a asumir la responsabilidad de los otros como si fueran mi responsabilidad, ¿no? Yo soy de las que siempre recogía al perrito abandonado y lo criaba hasta que le conseguía la casa, ¿no? Como tratar como de resolver las cosas a la gente. Era como una niña grande, como digo yo era como una viejita desde chiquita. Y esa característica, pues la proyecté en todas mis relaciones y en todo lo que hago. Mi ex mentor, Diego Parra, como siempre cuando hicimos análisis de líderes, hay una pregunta que preguntamos, ¿eres el niño, el adulto o el abuelo? Eres el niño, por ejemplo, van a cruzar la calle donde quiere. Van a como jalar, vamos aquí, vamos por este lugar, sin reglas, nada. El adulto es, ok, no, aquí no hay carros, posiblemente podemos cruzar, pero mejor por la cebra. El abuela, siempre por la cebra. Reglas. Yo soy de reglas. Sí, mi esposa, entonces, cuando tú empiezas a entender cómo es un equipo, si una abuela está con un niño, posiblemente un poquito al lado, pero normalmente jamás. Reglas. En afecta mucho como la vida, como lo ves, ¿no? Claro, somos consentidores por naturaleza, pero somos de reglas, del deber ser. Es decir, mis hijos se burlan a ratos de mí y me dicen, mami, tú ya a la edad que tienes y tú no paras de aprender. Y yo, no, es que yo no puedo improvisar. Esto lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y si hay que tomar un curso, y si hay que estudiar, y si hay que, lo seguiremos haciendo, porque el deber ser es que yo no puedo ser mediocre en lo que estoy entregando. Y ese comportamiento, pues imagínate cuando uno lo aplica desde las cosas trascendentales a las pequeñas cosas de la vida. Pero bueno, esa soy yo. Y una pregunta aquí aparte. Yo no recuerdo cómo son los tres, pero escuché, para mí conecté muchos puntos, que hay tres formas de gente que puede mostrar amor. Uno es servir, otros con sus palabras en tu energía y otros de proteger. ¿Cómo es la forma que tú muestras tu amor? Yo digo que servir y proteger. O sea, mis hijos dicen que yo transmito amor a través de la cocina, por ejemplo. Eso que tú ves acá es porque mi vida, mi familia gira alrededor de esto. Me gusta ser anfitriona, a mí me gusta que la gente venga, me gusta cuidar, me gusta proteger, y esa es la forma en que yo transmito el amor. ¿En cómo le gusta recibir el amor? ¿Con abrazos, con palabras, con protección? Con hechos. Como protección. Voy a hacer como comprar la comida. Por ejemplo, tengo una hermana que sufre la columna y ahorita en su trabajo no va muy bien. Entonces la forma yo de mostrarle amor es que le regalo las clases de pilates porque yo quiero que ella haga ejercicio y esté bien. Si alguien está, yo lo traigo a mi casa y lo cuido en mi casa. Entonces yo no soy muy de decir ni de abrazar, yo no soy muy de cariño físico. No, pero ¿cómo recibir vos? Si alguien va a mostrarte amor, ¿cómo tú prefieres? ¿Igual? Cuando a mí me dan amor, también que me cuiden. Ok. Ok, listo. Entonces, volviendo a la historia. Okay. Tu esposo, hey, ese no es algo mucho más grave. Tú dijiste posiblemente, este fue el clic, que es algo más. Digamos que ahí fue cuando él me dice, esto es algo más grande, y además me dijo algo muy generoso y me dijo, porque yo no le quería mostrar lo que estaba pasando. O sea, yo duré 14 semanas sin dormir, pero él nunca se enteró que yo no estaba durmiendo. Porque para mí, demostrar que mi vida en Irlanda me estaba quedando grande no era una opción. Yo era la Laura que todo lo podía, obviamente. ¿Tú empezaste a esconder cosas? Yo escondía. Y entonces, por ejemplo, para poder dormir, entonces yo empecé a tomar melatonina. Yo tenía unos frascos de melatonina cuando yo viajaba a Asia, porque a mí me encanta viajar, y tenía unas pastillas de melatonina, porque como en Irlanda no me medicaban, para ellos yo no tenía sino un estrés, entonces para el estrés no te medican, y yo no dormía, entonces empecé a tomar pastillas para dormir, porque en Irlanda no te venden nada, no te venden. El irlandés parece que tomas alcohol etílico, entonces no te venden nada que tenga un efecto, digamos, narcótico. Entonces yo tomaba melatonina. Se me acabaron mis pastillas de melatonina y a mis amigas que iban a los Estados Unidos yo les pedía Tylenol PM o un antihistamínico, pues de esos antigripales, y yo tomaba por las noches para que me diera sueño, pero todas estas escondidas de mi esposo. Entonces, cuando él se despierta en uno de esos episodios míos de insomnio, él es el que me confronta y me dice, Laura, no, nosotros teníamos muy claro que nuestro mundo en Irlanda, nuestra vida en Irlanda funcionaría mientras todos estuviéramos bien, pero que si por algún momento
no estaban funcionando las cosas, empacábamos las cosas y nos devolvíamos para Colombia. Y él fue el que de alguna manera me impulsó a pedir ayuda psicológica, y ahí fue cuando Google me pone a mí un psicólogo y empiezo yo a trabajar con el psicólogo. Y dentro de ese proceso, parte del descubrimiento era entender que ese mundo corporativo, que yo ya llevaba 30 años haciendo una carrera espectacular en el mundo corporativo, en las condiciones que suponía vivir fuera de lo que era importante para mí, que era ese entorno colombiano de cariño, donde la gente se deja cuidar y donde me cuidan. Eso no lo tenía yo allá en Irlanda. Yo necesitaba regresar a mis orígenes para poderme recuperar. Y ahí es cuando tomamos la decisión de volvernos renunciar y volvernos a Colombia, porque regresar con Google no era una opción. Yo era la country manager en Colombia. Ya no habían más cargos para mí. O sea, a mí ya me han reemplazado en Colombia. Entonces, yo no tenía posibilidad de volverme con Google a Colombia. O sea, que la única opción era renunciar. Y fue todo un proceso de descubrimiento el tener que soltar ese mundo corporativo para redefinir lo que quería hacer en mi vida. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.